día 6 de agosto de 1945 tiene lugar el primer ataque nuclear sobre población civil. Desde entonces, la humanidad se enfrenta a la amenaza de una destrucción total. Siempre nos hablan de la Guerra Fría en clave de conflicto, geopolítica y élites diplomáticas que marcan el rumbo de la historia. En Icaris prestamos atención a la otra cara de la moneda, porque también hay una historia de la paz que merece ser contada. En este podcast, los días 6 de cada mes te hablamos de historia, pero también de actualidad, de los significados cambiantes de la paz y de la importancia en la política de la acción ciudadana. Acompáñanos y te lo contaremos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de este podcast. Hoy vamos a tratar esos intrincados caminos de la paz desde una orilla crítica para comprender la historia reciente de este país. Es el caso de la acción de distintos grupos armados, entre los que tuvo especial protagonismo ETA, y la movilización ciudadana contra el terrorismo a través de organizaciones como es el caso de Gesto por la Paz. Y para ello hemos invitado a Raúl López Romo, responsable de Educación y Exposiciones del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Raúl ha diseñado el museo que podéis visitar en la sede del Memorial, en Vitoria, y también ha dirigido la elaboración de unidades didácticas orientadas a estudiantes de secundaria dentro del proyecto Memoria y Prevención del Terrorismo. Nos va a hablar de todo ello y además en la conversación con Julia Coallo vais a poder conocer un poco mejor el gran valor de su centro de documentación y de las publicaciones a las que podéis acceder a través de la web del Memorial, cuya URL os dejamos en la presentación del programa. Raúl es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y está especializado en el análisis de la acción colectiva y el terrorismo. Su tesis se publicó en 2011 con el título Años en claroscuro y trata sobre la conflictividad social en esa Euskadi de la transición a la democracia. Colabora con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y participa en el proyecto de investigación Microhistoria de la Violencia Política, dirigido por Antonio Rivera y Fernando Molina. En su trayectoria podemos mencionar también estancias de investigación en la Escuela de Política, Estudios Internacionales y Filosofía de la Universidad de Belfast, también en la Universidad de Newcastle y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. En cuanto a su producción bibliográfica, os podemos decir que es autor de 6 libros y coautor de otros 2. Entre ellos se encuentran títulos como, por ejemplo, Sobre el olvidado terrorismo vasco, publicado en 2023, o el informe Foronda, Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, que se publicó en 2015 y sobre el que Raúl nos va a hablar en su conversación con Julia. Y solo por citar algún otro título, resaltamos la publicación que realizó en colaboración con Gaizka Fernández Soldevilla, Sangre, votos, manifestaciones, ETA y el nacionalismo vasco radical, publicada por Tecnos en 2012. Y bueno, para terminar con esta breve presentación, mencionamos también su actividad como coordinador de un recurso muy interesante como es el archivo online sobre la violencia terrorista en Euskadi, cuya URL también os dejamos en la presentación de este podcast. En el programa de hoy vamos a hablar de terrorismo y de protesta ciudadana y situaremos el foco sobre el País Vasco para hablar de la movilización cívica y pacifista, haciendo un repaso histórico desde las primeras manifestaciones que tuvieron lugar en la transición hasta el final del terrorismo. Sin más preámbulo, os dejo con Julia Coallo y Raúl López Romo.
Buenos días, Raúl. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotras en este nuevo episodio del nuestro podcast Icarice Historia de la Paz. Te agradecemos mucho aceptar nuestra invitación y me gustaría empezar hablando o comentando cuáles fueron, en tu opinión, los principales momentos, los principales hitos de las movilizaciones por la paz en la sociedad vasca desde la transición. Buenos días, pues muchísimas gracias a vosotras por la invitación y encantado de compartir este rato con vosotras y con los oyentes del podcast. En relación con tu pregunta, primero hay que tener en cuenta que las primeras reacciones a atentados de ETA, porque creo que nos vamos a centrar en esa parte, no solamente en ETA, sino en general en el terrorismo vasco, digamos, ¿no? Por decirlo rápido, que implica otras organizaciones aparte de ETA, pero próximas a la misma, y después aquellas que pretendieron combatirla, pero desde fuera de la legalidad, tipo GAL, Batallón Vasco Español, etcétera. Que más adelante, si queréis, decimos algo. Claro, hay que tener en cuenta que la actividad de ETA empieza durante la dictadura. En el año 68 es cuando comete sus primeros asesinatos. Hasta finales de la dictadura, muerte de Franco, mata a más de 40 personas. Y las primeras reacciones, claro, no son sociales porque no había sociedad civil en aquellos años, pero sí son teledirigidas por las autoridades franquistas, digamos, de oposición, tampoco a todos los atentados, porque cuando asesinan a policías, civiles, etcétera, a las autoridades franquistas les daba igual, por decirlo rápido, pero cuando matan, por ejemplo, a Carrero Blanco en el año 73, sí, ahí hay respuestas también, no solamente en Madrid, sino también en el propio País Vasco, ¿no? Bilbao, etcétera. Lógicamente, eso no es algo en lo cual nos podamos mirar, ¿no? En ese espejo como orígenes, digamos, de la contestación democrática al terrorismo en el País Vasco. Donde sí nos podemos reflejar es en lo que empieza a hacer el Partido Comunista a partir del año 78. Empieza a convocar las primeras manifestaciones en contra de atentados, además, ya sea contra un periodista como José María Portell, ya sea contra guardias civiles asesinados en diferentes localidades de Vizcaya o de Guipúzcoa. Lo que están en contra es que se asesine a un ser humano. Y lo hacen desde su política de reconciliación nacional, que ya venía de los años 50, habían dejado atrás los años del maquis y de la contestación a la dictadura por la vía violenta, digamos, y en clave de reconciliación nacional, que significaba intentar evitar otra guerra civil, intentar evitar pues todo aquello que había desembocado en los años 30 y en adelante, ¿no? Por eso es una organización que viene del antifranquismo, igual que ETA, la que dice no en nuestro nombre, esta no es la forma de responder, ¿no? Pero son todavía manifestaciones muy pequeñas y hay que esperar a principios de los 80 para encontrar contestaciones ya más nutridas, ¿no? No es casualidad que sea cuando ETA mata a civiles, por ejemplo, ingenieros jefe de la construcción de la central nuclear de Lemóniz, algunas de las primeras y más masivas manifestaciones. O ya en el año 83 y sucesivos, cuando ETA mata, una de las ramas de ETA, mata a un militar, Martín Barrios, y ya en Bilbao esa la convoca el gobierno vasco, ¿no? O sea, se van dando pasos, como veis. Primero es un partido político de forma pequeña, después son movilizaciones por el asesinato de civiles, no tanto de policías o de guardias, que eran la mayoría de las víctimas, y también la respuesta es bastante dividida, ¿eh? O sea, juntos pero no revueltos, digamos, ¿no? O sea, cada partido, cada sindicato marcha, pero en un cortejo diferente y con su propia pancarta. En fin, algo muy, muy significativo, ¿no? Sí. Entonces, podemos decir que hay una manera de narrar la historia más reciente del País Vasco, no exclusivamente conectada a la violencia de ETA, sino también a la paz, a una idea específica de paz. O cómo podemos interconectar las dos dimensiones, es decir, hay historiadores o estudios sobre la paz que dicen que cada país tiene o cada territorio tiene su idea de paz que está estrictamente conectada a la experiencia de violencia, a los traumas que experimentó.
En tu opinión, ¿hay otra manera de contar la historia del País Vasco que no sea una historia exclusivamente de violencia? Pues yo creo que la historia reciente del País Vasco no se comprende sin el terrorismo, más allá del terrorismo, sin la violencia política en general, dentro de la misma como el factor principal incluso durante medio siglo, ¿no? Que se dice pronto. Pero claro, al haber sido un tipo de violencia con una magnitud bastante grande y haber provocado efectos de miedo, de polarización, de radicalización, ha marcado tanto nuestro panorama público, digamos, que hasta a fecha de hoy, 15 años después del último asesinato de ETA en este caso, pues sigue siendo motivo de noticias prácticamente diarias. O sea, yo recibo dossiers de prensa, ¿no? Pues de la Fundación Fernando Buesa o de la Delegación de Gobierno, etcétera, y es que día tras día es matemático, hay algo en relación con el terrorismo. Claro, ahora afortunadamente ya no atentados, nuevas víctimas, etcétera, pero sí las necesidades de las víctimas a fecha de hoy en relación con la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia, ¿no? Pues todos los casos sin resolver, por ejemplo, en relación con la actitud de Bildu, Sortu hacia su pasado violento o el de sus perpetradores, etcétera. Perdona, Raúl, ¿nos puede dar un número de las víctimas por parte de la violencia, por parte de ETA, desde el primer asesinato que estabas comentando en 1968 hasta hace 15 años? ¿Hay una cifra? Sí, bueno, hay varias cifras, porque no nos ponemos de acuerdo, pero las cifras oficiales del Ministerio del Interior es que ETA causó 853 víctimas mortales. A eso hay que sumar 2.600 heridos aproximadamente, que tampoco son todos, son los que han sido oficialmente reconocidos, por tanto han tenido una reparación, ¿no? La cifra real es mayor. Y después cerca de 200 secuestrados también. La persona más conocida que fue secuestrada fue Miguel Ángel Blanco. Antonio Ortega Lara, por ejemplo, el secuestro más largo, etcétera. A ello hay que sumar que los otros terrorismos, por ejemplo, los GAL asesinaron a 27 personas, el terrorismo parapolicial de los años de la transición, que antecedió a los GAL, finales de los 70, principios de los 80, mató a más de 30 personas, en relación siempre con el caso vasco, y así sucesivamente, ¿no? O sea, eso da un poco la dimensión del problema. Otra cifra para dar la dimensión del problema, pues que en los años de la transición ETA llegó a tener entre 850 y 500 miembros en el aparato militar, o sea, solamente en comandos dispuestos a matar, sin incluir el aparato internacional, el aparato logístico, el aparato político, etcétera. 450 a 500 personas dispuestas a matar en un país pequeño, menos de 2 millones de habitantes, con muchas personas. En fin, así que aquellos fueron precisamente los años de plomo, ¿no? Que es, por cierto, un préstamo que cogimos de vuestro país, de Italia, Ani di Piombo, para hablar y en nuestro caso además con muchas más víctimas, ¿no? Es decir, en tu opinión, ¿hubo más víctimas que algo sobre el cual estaba pensando también? Si hubo más, digamos, violencia en la Italia de los años de plomo o durante la transición en España. Hubo muchas más víctimas en España, ¿no? Solamente los Grapo, que digamos que es la versión española de las Brigadas Rojas, sí, ya mataron más que cualquier banda de ultraizquierda en toda Europa. Sí, más de Alemania occidental, los grupos, sí. Yo creo que los Grapo tienen 93 asesinatos, ¿no? Que también se dice pronto. Y claro, es otro tipo de organización terrorista, no tiene relación con el caso vasco, aunque bueno, no tenían mala relación, digamos, con el entorno de ETA, ¿no? Porque también ellos se pretendían izquierdistas y tal, pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Otros 93 asesinatos, la mayoría de ellos también en la transición, ¿no? Las Brigadas Rojas creo que van inmediatamente detrás, ¿no? En cuanto a letalidad, pero son mucho más conocidos. Los Grapo han quedado en un segundo plano, más ocultos por el tremendo protagonismo que tuvo ETA, ¿no? Que solamente en un atentado, que el del Hipercor de Barcelona, ya mató a 21 personas. Pero antes, y quizás por terminar, los principales hitos, ¿no? De esa movilización de la sociedad vasca ante el terrorismo. Me había quedado en los antecedentes, pero yo creo que lo principal es mediados de los 80, 1985, cuando surge Gesto por la Paz, y con ella también surge otra asociación, en este caso más en San Sebastián, que se llamó Asociación por la Paz de Euskal Herria. A partir de esa fecha, todos los
todas las muertes, todos los asesinatos van a tener una respuesta en forma de concentraciones en muy diferentes puntos, ¿no? Pueblos, barrios de toda la geografía vasca, navarra, etcétera. Y eso va a ser el caldo de cultivo. Claro, hasta el 85 ya había habido muchas víctimas, pero cuesta despertar a la sociedad, ¿no? Y hay que preguntarse por qué. Seguramente hay una doble razón. Efectivamente. Por Esa una era mi parte, pregunta. por una parte el miedo, porque al final el propio concepto lo indica, ¿no? El terrorismo viene del terror que trata de inducir no solamente en el oponente, que es el Estado español, el Estado francés, tal, sino a nivel social, y por otra parte los prejuicios hacia las víctimas de ETA, ¿no? No a cualquier otra víctima, sino en concreto a las de ETA, simplemente porque estaban asociadas en el imaginario dominante a la pasada dictadura, ¿eh? Policías, guardias civiles, lo que pasa es que también se va ampliando el rango de víctimas, amigos de las fuerzas de seguridad, supuestos ultraderechistas, muchas veces en base a rumores de pueblo, y así sucesivamente, ¿no? Hasta acabar en fechas recientes, pues matando a concejales intelectuales que no pensaban como ellos, y concejales de pueblo, etcétera. Siguiente hito después del gesto por la paz, va generando ese caldo de cultivo, como decía, de concienciación en contra de la violencia, y el gran hito que fue un antes y un después, yo creo que esto ya es algo comúnmente aceptado, fue en 1997 el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sí. O sea, a esas alturas la sociedad ya estaba mucho más madura y preparada para manifestar su repulsa ante la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que sabéis que ETA dio 48 horas para que todos sus presos fuesen trasladados a cárceles del País Vasco y de Navarra, o si no, mataría a su rehén, Miguel Ángel Blanco, ¿no? Que era el concejal de un chaval hasta entonces anónimo de un pueblo de un pueblo de Vizcaya, de Ermua. ¿Qué pasó? Pues que la sociedad no se resignó, a diferencia de lo que había pasado pues en los 70 o a principios de los 80, ¿no? Y en este caso, pues hablamos de las mayores manifestaciones que ha habido por motivo de un atentado terrorista en España en toda la historia. O sea, hablamos de más de 8 millones de personas en la calle en toda España, quizás con la sola excepción de los atentados del 11 de marzo de 2004, ¿no? Que sería el otro gran momento de respuesta popular, aunque en este caso vinculado a unos atentados de tipo yihadista. A partir de entonces, pues yo creo que todo cambia en relación con la visión hacia las víctimas, también en los medios de comunicación se da más información sobre ellas. También todos los atentados pasan a ser contestados con movilizaciones ya muy grandes, no como en el pasado, ¿no? Los pequeños gestos de Gesto por la Paz, muy meritorios pero pequeños. Y claro que hay también momentos y altibajos, ¿no? En esa respuesta social. Uno de ellos sería cuando ETA mata a Fernando Buesa, destacado político socialista, seguramente el segundo mayor magnicidio que cometió ETA después del de Carrero Blanco, en el año 2000, ¿no? Junto a su escolta, Jorge Díez. ¿Qué pasó? Pues que la respuesta en ese caso fue dividida. O sea, la gente se manifestó hasta en tres bloques diferentes. Por una parte, aquellos que seguían el llamamiento de la familia, sustancialmente el mundo constitucionalista, digamos, o no nacionalista vasco. Por otra parte, en un primer cortejo, pues aquellos del entorno del Lehendakari, del Partido Nacionalista Vasco, nacionalistas moderados, digamos, y entre unos y otros el bloque en el que fundamentalmente estaban los de Gesto por la Paz, ¿no? Con consignas como, bueno, ¿qué sociedad queremos construir si no somos capaces ni de ir juntos contra unos asesinatos, ¿no? Bueno, todo esto venía justo después de la ruptura de la tregua de Estella, en la cual el nacionalismo había formado un frente nacionalista, todo el nacionalismo, tanto el moderado como el radical, y se estaba generando una división ya no solo política, sino también por abajo, sino también a nivel social, ¿no? Afortunadamente, luego las cosas no siguieron una tónica como la que pudo existir durante muchos años en Irlanda del Norte, ¿no? Una sociedad profundamente dividida, pero en momentos como este de febrero del 2000 sí estuvimos cerca de caer en ello. ¿Y nos puedes un poco contar la composición social de Gestos por la Paz? Es decir, cómo surge este movimiento y luego cómo sus
ideas también contribuyeron a difundir una nueva sensibilidad en la sociedad vasca de la que estabas comentando ahora y los cambios con el nuevo siglo, el siglo XXI. Claro, si nos fijásemos en el perfil predominante de los miembros de ETA, veríamos que son, uno, varones, dos, muy jóvenes, normalmente ingresaban en la banda entre los 19 y los 23 años aproximadamente, muchos de ellos de origen guipuzcoano, que es la provincia que más militancia aporta a ETA, y después trabajadores o estudiantes no especialmente cualificados. Si mirásemos el perfil de los pacifistas, pues es casi un espejo invertido. Predominantemente mujeres, muchas de entornos urbanos, a diferencia de los miembros de ETA, pues de pueblos, digamos, de mediano tamaño, País Vasco interior, mujeres de entornos urbanos y después también la parte creyente es bastante importante. En esto en Gesto por la Paz había muchas personas que procedían de entornos de cristianos de base, ¿no? En el caso de ETA, una vez más, es diferente. O sea, al principio no tanto, y había incluso hasta algún sacerdote que llegó a coger la pistola, por decirlo rápido, pero en el caso de Gesto por la Paz es bastante notable, ¿no? Esa presencia de gente de cristianos de base, más luego se suman bastante gente de Euskadi Ezkerra, ¿no? Un partido que al principio pertenecía a la izquierda abertzale, al mundo radical, que era el brazo político de ETA, político-militar, una de las ramas de ETA, pero es el brazo que decide dejar de cometer atentados, de utilizar la violencia en la transición, y sus miembros dan un giro y, bueno, son algunos de los que más valientemente se posicionan también en la calle, porque saben de dónde viene aquel fanatismo, ¿no? Saben que es fanatismo, que es odio al diferente, y entonces, bueno, quizás algunos con mala conciencia sobre su pasado dicen, bueno, algo hay que hacer para frenar esta espiral que nosotros también contribuimos a poner en marcha, ¿no? A partir de ahí, bueno, Gesto por la Paz se amplía mucho y llegan a hacerse pues casi 200 concentraciones en otros tantos puntos, ¿no? Cada vez que hay un nuevo... ¿Y con cuántas personas en estas concentraciones? Ya siempre muy complicado no dar números con respecto a manifestaciones que han estudiado las movilizaciones sociales, porque hay fuentes distintas, pero hubo una buena participación por parte de la sociedad. Claro, es un increscendo. Yo no sé poner una cifra exactamente, ¿no? Pero según va pasando el tiempo, esa contestación se va ampliando a medida que también la propia ETA va perdiendo el prestigio, la admiración que había conseguido ganar entre ciertos sectores, pues a cuenta de atentados como el de Carrero Blanco o a cuenta de ellos presentarse como víctimas, ¿no? En sucesos tan conocidos como el proceso de Burgos en 1970 o los últimos fusilamientos del franquismo, dos de ellos a miembros de ETA político militar, ¿no? Va perdiendo esa popularidad que va siendo ganada en sentido contrario por aquellos que se oponen al uso de la violencia. A partir de Miguel Ángel Blanco lo que sucede es que esa contestación se amplía, se diversifica, ¿no? Hay más gente en la calle y la hay siguiendo también convocatorias diferentes. Ya no es solamente movimiento pacifista, sino que digamos que hablamos de un movimiento cívico y pacifista. Surge en Basta Ya, el Foro de Ermua, el Foro de El Salvador, en Navarra otras entidades. No solamente se oponen a la violencia, sino también al nacionalismo por sus supuestas connivencias con la violencia, ¿no? Al nacionalismo gobernante, en este caso me refiero. Y no solamente hacen concentraciones silenciosas, que es lo que hacía Gesto por la Paz, 15 minutos en silencio, ¿no? Como decían, bueno, aparte de manifestarse no en mi nombre o dilo con tu silencio, cosas así, sí. Pues estos otros, Basta Ya, etcétera, pues convocan manifestaciones y las hacen coreando consignas, las hacen de una forma, digamos, más, bueno, de una forma diferente. Vaya. Y estabas comentando algo de verdad muy interesante, la cuestión que una parte de militantes de ETA que hacen como una reflexión con respecto a la violencia y entonces se alejan de la idea de la revolución a través de la violencia. Y en tu opinión, es una pregunta muy difícil, pero es algo sobre el que estoy pensando mucho. Es decir, a finales de los 70, en los años 70, también hay un momento en el que, y luego ya más consolidado en los años 80, en el que una parte de la juventud, ¿no?
que procede de los finales de los años 60 y un poco en general en Europa empieza a reflexionar sobre la violencia y empieza a pensar que la violencia no es la herramienta que permite un cambio efectivo en la sociedad. ¿Qué pasó en el País Vasco? También estabas comentando, pasó eso. ¿Nos puedes comentar algo? Sí, antes, bueno, comentaba que el miedo, los prejuicios ideológicos hacia ciertas víctimas son dos elementos a tener muy en cuenta, ¿no? Para explicar la respuesta tardía, por lo menos a este tipo de violencia, porque otras formas de violencia sí tenían contestación en las calles, ¿no? Por ejemplo, la del terrorismo negro o el terrorismo parapolicial. Hay que sumar que efectivamente es una época más violenta que la nuestra, o sea, los periódicos vienen llenos de noticias de atracos, de asaltos, en fin, mucho más que ahora, y seguramente el valor de la vida, pues ahora se protege de una forma más sagrada, digamos, que entonces, ¿no? Entonces, verdad que la mayoría de la gente estaba en contra de la violencia, pero unas minorías radicales lo veían, la veían como una vía legítima de intervenir en política. Es curioso que los años de la transición a la democracia fuesen tiempo de movimientos sociales, que los hubiese prácticamente de todo tipo, tanto nuevos movimientos como los movimientos tradicionales, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento vecinal, feminista, antinuclear, de gays y lesbianas, en fin, prácticamente todos ellos, menos un movimiento pacifista en relación con el terrorismo. Y sin embargo hablamos en apenas 7 años de más de 500 personas asesinadas, ¿no? Estoy hablando de todos los terrorismos juntos. Eso cuesta que se vaya formando, y el ejemplo más claro, si consideramos que un movimiento social necesita autonomía respecto de partidos políticos, etcétera, y surge desde abajo, ¿no? Desde la sociedad civil, eso en relación con nuestro tema, con el tema del que estamos hablando hoy, solo surge a partir del 85 y con Gesto por la Paz. Uh-huh. Y en cambio, estabas comentando de los nuevos movimientos sociales. Además, tú tienes estudios muy interesantes sobre el movimiento LGBTQ+, en el País Vasco, los movimientos antinucleares. Y en concreto, las protestas, antes estabas hablando de la central de Muniz y estas movilizaciones. ¿Nos puedes hablar también algo de las características y también si esto confluye luego en estas movilizaciones en contra de ETA y por la paz con respecto a la cuestión del medio ambiente, antinuclear y las centrales nucleares? Porque efectivamente, como estaba comentando, también ETA se infiltró de alguna manera en estas movilizaciones. Sí, bueno, el movimiento antinuclear en el País Vasco fue, si no el mayor, pues uno de los mayores, ¿no? En aquellos años de la transición. Surge de una forma más técnica, digamos, ligada a entidades como la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear, en la cual hay gente de todo tipo, muchos procedentes de las asociaciones de vecinos, que era el tipo de asociaciones legalizadas, ¿no? Que podían expresarse durante la dictadura de una forma limitada, pero en fin, que se podían asociar, y se va ampliando con otra gente, ¿no? Pero eso, se ocupan de la parte, digamos, técnica, científica, de la denuncia en medios de comunicación, etcétera. Convocan una primera manifestación en el 76, que es muy, muy grande, ¿no? Cerca de entre Plencia y Gorliz, cerca de las obras de la central nuclear. Y luego, a partir del año siguiente, digamos que surgen los comités antinucleares, que se ocupan más de la parte propiamente de movilización. Ahí ya entran militantes o dobles militantes, digamos, de partidos, fuerzas de izquierda radical o del mundo de la izquierda abertzale también. Y a partir de ahí también es cuando ETA pretende coger la bandera verde, digamos. Empieza a poner bombas en las obras de la central nuclear, bombas que acaban matando a 3 obreros, que son para ellos víctimas colaterales, no pretendidas, ¿no? O mal llamadas colaterales, pero que son 3 personas. Y ya en los años más avanzado el conflicto, digamos, en los años 81-82, mata a los sucesivos ingeniero jefe de las obras, José María Rián, y director del proyecto, Ángel Pascual. Claro,
si hay un momento en el que se ve la utilidad del terrorismo o que ellos mismos, los propios miembros de ETA, la ven, es aquí. Porque automáticamente el resto de técnicos deja de ir a trabajar por miedo, ¿no? Nuevamente el miedo como un factor principal. Y las obras que quizás pudieron haberse paralizado de otra manera, no sé si con un referéndum, no sé si o contando con los permisos técnicos adecuados, pues al final termina siendo ETA la que tuvo un papel muy protagonista. Claro, la reflexión que hacen es si hemos conseguido esto, lo podemos conseguir todo. Entonces vamos a continuar matando con especial intensidad, ¿no? Pero al mismo tiempo están matando a civiles y eso ya más gente lo ve con peores ojos. Entonces ya digo que son también algunas de las principales y primeras manifestaciones en contra de atentados de ETA con estos motivos. Claro. Y estas movilizaciones antinucleares tuvieron alguna conexión con lo que estaba, por ejemplo, pasando en Francia, en la frontera entre Francia y Alemania. Es decir, ¿estos movimientos vascos tienen alguna conexión con, que tú sepas, con otros grupos europeos similares? Es decir, estabas comentando que la movilización antinucleares, pero yo diría también de otros nuevos movimientos sociales en el País Vasco, van casi por adelantado de algunas otras realidades españolas. ¿Hay alguna especificidad vasca conectada también a una circulación de ideas transnacionales? ¿O qué opinas? ¿O no podemos hablar de una especificidad vasca, una peculiaridad vasca? Claro, son los años en los que están haciendo el ecologismo, aunque en este caso, más que de ecologismo, se hablaba de movimiento antinuclear, ¿vale? O sea, lo del ecologismo es una cosa que más posteriormente empieza a alimentarse. O sea, y incluso más que antinuclear, específicamente anti-Lemonis, ¿no? O sea, Sí. este proyecto en concreto no lo queremos, porque viene de un plan energético de la dictadura, porque está a 20 kilómetros en línea recta de Bilbao, en la cual viven casi 1 millón de personas, ¿no? El peligro de los residuos, etcétera. Claro, son los años del surgimiento de los partidos verdes, de esa extensión paulatina o costosa del ecologismo, y los propios comités antinucleares del País Vasco no son ajenos a todo ello, ¿no? O sea, hay muchos militantes que han viajado, que han conocido la realidad en otros países, incluyendo Francia, Alemania, los que mencionabas, y que después también se estructuran de una forma descentralizada, horizontal, desde abajo, como lo quieras llamar, pero en varios escalones, ¿no? Por una parte a nivel local, comités antinucleares pues de los diferentes barrios de San Sebastián, por decirte algo. Después a nivel nacional, ellos lo consideraban así, todo Euskal Herria, digamos, ¿no? País Vasco-Navarra. Y después a nivel nacional también tienen presencia con los comités antinucleares de otras partes de España. Y a nivel internacional, pues bueno, también acaban adoptando el famoso sol sonriente, ¿no? Y ese tipo de símbolos que se incorporan a nuestro acervo, aunque a algunos, esto ya es una anécdota, no les gustaba porque tenía los colores amarillo y rojo, como la bandera de España. Algunos preferían no utilizar. Pero claro, lo que singulariza o diferencia nuestra experiencia es el tremendo impacto que tuvo la violencia. ETA acaba vampirizando este movimiento. Aquellos que ven con malos ojos y que se escandalizan porque se mate en su nombre, ¿no? A ingenieros, a obreros, etcétera, acaban saliendo de una forma, por cierto, bastante discreta, ¿no? O dejan de participar en las manifestaciones y se queda el núcleo más radical, el núcleo que está dispuesto a admitir ese tipo de respuestas brutales, ¿no? Alguno de ellos los entrevistaba y me decían que había sido una evolución natural a más violencia, porque como no nos hacían caso, a pesar de todas las manifestaciones sentadas, caceroladas que hacíamos, pues había que pasar a formas más extremas, ¿no? Y a fecha de hoy o antes de ayer lo seguían así justificando, ¿no? Porque, en fin, es gente que sigue pensando que el fin justifica los medios y que en este caso, pues vale la pena saltarse la vida de algunas personas si es por una causa mayor, ¿no? O sea, el mal mayor absoluto sería el imperialismo, sería el hecho de que pueda haber un futuro Hiroshima o un futuro Chernóbil vasco, y el mal menor relativo sería que ETA mate a algunas personas para evitar ese mal mayor absoluto. En fin, esto da pie a algunos debates morales que nos llevarían un poco lejos, ¿no? Pero ese tipo de asunciones de la violencia pues han sido el pan nuestro de cada día por aquí.
a mí me gusta mucho lo que dijo José Ramón Recalde, que fue el abogado de la Comisión de Defensa de una costa vasca no nuclear, después fue un político socialista vasco muy conocido, ¿no? Consejero y tal, que decía que más contaminante que ETA, que al final iba a ser más contaminante ETA que las propias centrales nucleares, ¿no? Pero bueno, se refería a una contaminación de otro tipo, una contaminación o a una polución moral, digamos. Y hubo también una conexión entre, digamos, ese nuclear civil y nuclear militar. Es decir, había críticas, estabas comentando que era un movimiento antinuclear más que ecologistas en contra de una central de Lemony. Hubo también que a lo mejor aquí va la paradoja, una crítica hacia la militarización nuclear de Europa o no en estos grupos. Entonces, también ahí ETA puede de alguna manera infiltrarse porque obviamente es un uso de las armas increíbles. Claro, ahí efectivamente es la paradoja, ¿no? Que por un lado se viese mal un tipo de militarismo, que sería en este caso el que estaba fomentado desde arriba por los estados, ¿no? Y de ahí, pues la oposición también de estos sectores más próximos a ETA de ingresar en la OTAN, etcétera. La insumisión al servicio militar obligatorio, que no solamente es cosa de este entorno, que entiéndaseme bien, pero para ellos era una cosa muy nuclear. Pero claro, es que estos sectores decían la mili con los milis. Se referían a ETA militar, ¿no? O sea, no estaban en realidad en contra de toda la violencia, estaban en contra de una, pero la suya, por supuesto, la protegían, amparaban y promovían. Y de hecho, uno de los motivos por los que duró tanto, ¿no? Porque fue un terrorismo con apoyo social, minoritario, pero muy, muy persistente, ¿no? Duró mucho, más que cualquier otra organización terrorista en España, incluso bastante más que el IRA provisional, ¿no? Que también mató el doble que ETA. Mató mucho, duró mucho y es la única expresión, digamos, que tuvo apoyo social para hacerlo. ¿Y cómo se involucra el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en todas estas cuestiones? Es decir, ¿por qué es importante el centro en el que trabajas para seguir estudiando todas estas cuestiones? Y también con respecto a la paz, a la historia de la paz, que digamos el objetivo de nuestro podcast, dar ideas para a quien quiera avanzar en estos estudios. Bueno, yo creo que es un ejemplo de public history, uno de los no demasiados que tenemos en España, de cómo los historiadores pues también podemos estar fuera de la universidad haciendo cosas en relación con nuestra profesión, ¿no? En este caso en una fundación pública. ¿Qué hacemos? Pues desde la educación, por ejemplo, bueno, primero, yo creo que lo principal es un museo que es visitable en Vitoria, no por casualidad, en el País Vasco, que es donde más impacto ha tenido el uso del terrorismo, y donde sigue pendiente la deslegitimación del mismo, ¿no? Entre un sector minoritario, pero recalcitrante, que en fin, sigue sin condenarlo. Y después, en ese terreno educativo, que es prioritario para nosotros, pues hacemos desde unidades didácticas y otro tipo de materiales didácticos para que se conozca bien la historia del terrorismo, siempre con las víctimas en el centro del relato, ¿no? Pero sin perder de vista la perspectiva pues, más académica. Todo el conocimiento. ¿Cómo son estos materiales para si hay algún profesor o profesora que nos escuche y está interesado, que cómo se pone la víctima al centro? Estos materiales los ponemos a disposición pública a través de nuestra página web, está casi todo en abierto en nuestra web, ¿no? Que es memorialvt.com, y poner a las víctimas en el centro del relato significa relatar la historia desde otro punto de vista, no tanto a partir de la actividad, la ideología, etcétera, de los perpetradores, que durante mucho tiempo han sido los protagonistas, ¿no? de esta historia, sino siempre... Sobre todo en la película. Sí, por ejemplo, sí. Ahí se ve bastante claro, ¿no? Cómo se pasa, pues, de pelis como Operación Ogro o La Fuga de Segovia, en las cuales, pues, los protagonistas eran los miembros de ETA, a otras más recientes en las cuales, pues, las víctimas ya no son figurantes, ¿no? Sino que son los
protagonistas principales. Por ejemplo, Patria, que es el caso más conocido y reciente. Contar la historia desde otro enfoque principal, ¿no? En este caso de las víctimas. No solamente para las víctimas o desde las víctimas, sino con las víctimas en el centro. Más cosas, pues hacemos muchísimas visitas para grupos escolares. Hacemos a veces no solamente la visita al museo, sino coloquios también entre esos estudiantes, normalmente de secundaria, también a veces universitarios, y víctimas educadoras, ¿no? Siempre con mucho cuidado para evitar lo que ha pasado en Madrid hace poco. Se ha generado una polémica porque una de las personas que intervenía ante una audiencia, claro, con menores hay que tener mucho cuidado, no vale cualquier víctima, digamos, ¿no? Bueno, pues hay que hacerlo no para soltar un mitin, evidentemente, sino para entrar con una perspectiva pedagógica y educativa. ¿Qué más? Pues videojuegos, cómics, hemos hecho de todo. Lo que falta quizás es capacidad de difusión, ¿no? Para que este tipo de materiales pues se conozcan de una manera más general. Eso en educación. En investigación, pues es una pata también importante, pues muchos libros de historia, ¿no? Hemos impulsado en los últimos años. No solamente pensando en las víctimas, que también, por ejemplo, ir completando el panorama de las vidas rotas de las semblanzas, ¿no? De todas las víctimas del terrorismo, también no solo de ETA, también del yihadismo, de los Grapo, estamos haciéndolo sobre las víctimas del terrorismo de extrema derecha y parapolicial. Ahora, por ejemplo, que se acaban de cumplir los 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo, pues hemos sacado otro libro de historia centrado en aquel periodo, ¿no? Y una obra colectiva con varios historiadores. En fin, por nuestro museo pasan unas 30.000 personas al año. Vitoria no es el Prado, pero bueno, estamos contentos con el feedback que recibimos también de los visitantes, ¿no? Todo esto para decir que efectivamente no es fácil, porque una parte de nuestros vecinos siguen creyendo que este centro no debiera existir, porque que habría que destruirlo, o que es parcial, etcétera. Bueno, está dedicado a todas las víctimas del terrorismo, siempre que hablemos de terrorismo, pero claro, el hecho de que persista esa legitimación del terrorismo de ETA, pues lo hace por un lado más complicado, porque te desprestigian o intentan desprestigiarte, etcétera, pero por otra parte lo hace más necesario, porque es relevante, ¿no? O sea, yo creo que no conozco otro ejemplo de un centro como este ubicado en un sitio donde todavía, aunque sea de forma minoritaria pero relevante, persista esa legitimación del uso de la violencia en política. ¿Y cómo se crea una exposición permanente en un museo? Es decir, ¿cuál es la idea base para representar la violencia del terrorismo? Para que, es decir, muy complicado, sí. Ahora mismo estás comentando y muy interesante. Además, hay, por ejemplo, estudios sobre los museos por la paz, que creo que en España no hay museos sobre la paz. Ahora mismo, sí que hay justo en el País Vasco, exactamente. Y en cambio, aquí es un museo sobre las víctimas del terrorismo. ¿Cómo se puede crear una exposición permanente con respecto a esta exposición? ¿Cuál es la idea base? Pues ahí procuramos mantener un equilibrio, no sé si a partes iguales, pero bastante equilibrio entre historia y memoria, entre la parte de información, contextualización, que eso nos corresponde a los historiadores, y la memoria. Es decir, que el testimonio de las víctimas, tampoco cualquier testimonio, ¿no? Sino aquellos, en fin, pues con una clara orientación democrática, de no repetición, etcétera. Claro, esa segunda parte, pues para mucha gente es más interesante, es más atractiva, ¿no? O sea, para nuestra desgracia como historiadores, pues la historia es la hermana seria, ¿no? Y la hermana, en fin, más arisca, más dura, pero es imprescindible. Más cosas, pues vimos un montón de museos, de memoriales, viajando, ¿no? El Museo por la Paz de Guernica que comentábamos, pero también otros, no necesariamente sobre esta época. Hay muy pocos ejemplos de museos con exposición permanente sobre terrorismo, ¿no? Con la excepción de Oslo, con la excepción de Nueva York y poco más, o en Oklahoma también. En Nueva York. Pero, por ejemplo, sobre el Holocausto, ¿no? Salvando las distancias enormes de contexto, magnitud y todo, pero cómo memorializar un pasado traumático. Pues ahí nos inspiramos mucho, ¿no? Luego hay, evidentemente, pues una diversidad de artefactos. Por supuesto, tiene que haber textos e imágenes, tiene que haber paneles convencionales, pero tiene que haber interactivos, que la gente, pues en fin, no reciba todo el discurso ya mascado, sino que pueda también
investigar por su cuenta y entonces pensamos, siendo un tema tan controvertido, pues poner mucha documentación, también prensa, etcétera, y que la gente pues pudiese investigar por su cuenta buscando pues diferentes víctimas, etcétera, ¿no? Hacerlo muy visual, mucho aparato gráfico y hacerlo pues con las herramientas que son las propias de nuestra profesión, ¿no? Intentando mantener el mayor rigor y todo aquello que habíamos aprendido pues procedentes de la universidad. ¿Cómo lo habríamos hecho mal? Pues, por ejemplo, siguiendo lo que mal se hace en Irlanda del Norte, donde no existe un centro como estos, sino que cada comunidad tiene sus propios memoriales. Es el contraejemplo, digamos, ¿no? Pero bueno, ya digo que el feedback es bastante positivo y es el museo más valorado de Vitoria. Entonces, bueno, con eso estamos contentos. Sí, bueno, enhorabuena. Y si un investigador, una investigadora quiere, también tenéis un fondo documental importante, ¿verdad? Entonces, si nos puedes un poco explicar rápidamente qué tipo de documentación tenéis, si alguien está interesada en explorar por motivos de investigación vuestro museo, que es también un archivo. Eso efectivamente tenemos un centro de documentación y en la biblioteca habrá pues más de 2.200 ejemplares ahora especializada en terrorismo y luego en la parte de archivo pues no sé decir una cifra exactamente, pero son decenas de miles de documentos, por ejemplo, documentación procedente de ETA y de otras organizaciones terroristas, documentación procedente de donaciones anónimas, documentación del movimiento cívico y pacifista. Y en este punto concreto que os interesa especialmente, pues por ejemplo en el archivo tenemos fondos de Gesto por la Paz, de la Asociación por la Paz de Euskal Herria, de Bastalla, del Foro de Ermua, del Foro del Salvador, que fue un grupo más pequeño, pero de gente vinculada al mundo de la iglesia, ¿no? Sacerdotes, etcétera. Y luego, pues bueno, ha sido a veces las propias entidades y a veces particulares las que nos han ido donando esta Nosotros hemos hecho también una búsqueda activa de un material que de otra manera pues a veces pues habría desaparecido. O sea, por ejemplo, hay mucha documentación de las propias asociaciones de víctimas, ¿no? Se me olvidaba decir, pero desapareció, por ejemplo, hace un año y pico una asociación de víctimas del 11M. Pues bueno, nosotros recibimos sus fondos. De otra manera, pues quizás habrían ido a la papelera, ¿no? Incluyendo un sumario en papel completo sobre el sumario de los atentados y del juicio del 11M, ¿no? Y así Y que en vuestro archivo también hay mucha documentación sobre los atentados del 11M. También, sí. Qué sé yo, Cristina Cuesta, que fue una pionera del movimiento pacifista, aparte de víctima ella misma, ¿no? Porque mataron a su padre, los comandos autónomos anticapitalistas, pues ella nos donó mucha documentación personal, ¿no? Que ella había ido, claro, ella pasó por la Asociación por la Paz, por Gesto por la Paz, por COVITE, por Colectivo de Víctimas del Terrorismo, y como ella, pues mucha gente, ¿no? Ernesto Ladrón de Guevara, Jesús Sánchez Maus, bueno. Entonces, si un particular, alguien quiere donaros documentos, también puede hacerlo. Seguís recibiendo. Sí, por ejemplo, Teo Uriarte, que fue uno de los miembros de ETA que estuvo encausado en el proceso de Burgos, al cual le condenaron a 2 penas de muerte. Es decir, que él pensaba que lo iban a matar, pero él dice, pues si me perdonan una, todavía me quedaba otra condena a muerte, ¿no? Dice él con algo de humor negro. Bueno, pues Teo Uriarte, que es una persona que luego salió de ese entorno y que tuvo una postura crítica durante muchos años con la violencia, ¿no? Lo cual también le costó pues tener que vivir 20 años escoltado, pues es una de las personas que nos ha donado documentación y tenemos aquí las cartas que él enviaba desde la cárcel, ¿no? Años, primera mitad de los 70, cuando él estuvo encarcelado, y que es un material interesante con el cual pues ya una investigadora en este caso de la Universidad de Navarra está haciendo un trabajo. Bueno, como eso, pues ahora por ejemplo también hay otra chica que está haciendo la tesis doctoral, en este caso sobre de Bellas Artes, y ella está investigando sobre todos los monumentos dedicados a las víctimas, ¿no? Que hay monumentos, exposiciones, etcétera. Como eso, pues bueno, pues casi todas las semanas, ¿no? Tenemos alguna consulta, etcétera. Y para acabar, sí, siempre acabamos nuestro podcast con una pregunta de si nos puedes sugerir 3
referencias textuales, ensayos, libros sobre todas estas cuestiones. Si alguien quiere tener más información o profundizar algunos aspectos, sí nos puedes aconsejar algunas lecturas. Vale, esto me lo había pensado antes, porque si no así de repente Sí, no me... por eso. Pero, por ejemplo, por hacerme un poco de autobombo, solo durante un minuto. A ver, yo publiqué en 2015 con Catarata un libro que se llamó Informe Foronda, los efectos del terrorismo en la sociedad vasca. Bueno, pues ese es un buen resumen, es un libro finito, ¿no? Un libro casi de combate, aunque esto que lo diga un historiador pues puede quedar un poco feo. Pero bueno, sobre todo es lo que dice el título, es un informe. Entonces tiene cantidad de datos, de información para saber cuántas, quiénes han sido las víctimas, el tema de costes económicos, el tema de la respuesta social, etcétera, ¿no? Ya han pasado 10 años, afortunadamente en esos 10 años se ha ido profundizando en algunos de los vacíos que yo detectaba, ¿no? Por ejemplo, no había nada específico sobre los heridos, cosas así, o sobre los costes económicos, ¿no? Que, claro, es muy difícil calcular, pero ahora ya hay trabajos específicos sobre el impuesto, sobre la extorsión a los empresarios, o sobre, claro, no solamente el dinero que nos han costado los daños causados por atentados, sino también la desinversión, ¿no? Lo que se ha dejado. Eso es difícil de calcular, pero bueno, se ha ido avanzando. Bueno, pues ese es un libro que además está disponible en internet y que lo acabamos de traducir al francés. Yo estos días estoy presentándolo en Francia. Rapport for. Vale, y luego, mi compañera Irene Moreno hizo un libro que además para vuestro podcast es muy adecuado, Sí. que se llamó Gestos frente al miedo y que es una historia de Gesto por la Paz. Está muy bien, lo sacó con Tecnos en el año 2019. La historia de Gesto por la Paz más amplia que existe. Ahí te enteras de cosas como, por ejemplo, que el grupo de Gesto por la Paz de un pequeño pueblo navarro, que se llama Echarri Aranaz, tuvo que dejar de manifestarse. Hay que tener en cuenta que estos eran pacifistas que ni siquiera, o sea, que se manifestaban en silencio, ¿vale? Bueno, pues enfrente les hacían de todo. Les insultaban, les escupían, les llamaban fascistas. Entonces, solamente hubo un grupito de Gesto, este de Echarri Aranaz, que por la presión, acoso de los radicales tuvo que disolverse. El resto, en fin, también tuvo acoso. Y luego la tercera referencia, pues mi compañero de investigación en el Memorial, Gaizka Fernández, que, bueno, publica muchos libros, pero como solamente puedo citar uno, voy a hablar del terrorismo en España. Es una especie de manual, síntesis de la historia del terrorismo en nuestro país. La sacó con cátedra en 2021 y lo que aporta, yo creo, un poco original, interesante, es, aparte de una síntesis histórica ya de larga duración, es una serie de semblanzas de víctimas, que es una buena manera de humanizar el relato, ¿no? Es decir, te coloco una descripción, una contextualización de tal periodo, pero después vamos a ver las historias en plural de varias víctimas de esa época en concreto. Que es algo que, por ejemplo, en mi informe no está, porque es eso, mucho más dato, pero aquí sí. Y bueno, pues son 3 entre muchos, porque hay afortunadamente bastante producción sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por tu trabajo, por vuestro trabajo. Y esperemos en otro podcast seguir hablando de todas estas cuestiones fundamentales para la historia del presente de España. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Como habéis podido comprobar, son muchos los temas de los que se ha hablado y además Raúl nos ha ofrecido recomendaciones muy interesantes en cuanto a bibliografía, fuentes y, en general, recursos de información valiosos para investigadores y, en general, para cualquier persona interesada en estos temas. Como os indicábamos al comienzo de este programa, en la presentación os dejamos la URL de la web del Centro Memorial. Y bueno, además, si no la conocéis, seguramente secciones como la dedicada a videotestimonios de víctimas no os van a dejar indiferentes. La verdad es que la labor que realizan tanto Raúl López Romo como Gaizka Fernández Soldevilla y el resto de sus compañeros es incansable,
tanto en el ámbito de la investigación como en el desarrollo de contenidos y de actividades docentes y divulgativas. Ellos colaboran con distintos centros y universidades en esta tarea, entre ellas la Universidad Complutense, y de hecho en nuestra facultad, en la Facultad de Geografía e Historia, regularmente podéis visitar algunas de las exposiciones itinerantes del Centro Memorial. También compañeros del Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea, en concreto Pedro Barruso y Nuria Rodríguez, solemos organizar, conjuntamente con el Memorial de Víctimas del Terrorismo, seminarios de investigación a los que, por supuesto, estáis invitados. Y para terminar, Julia Cuallo y quien nos habla, Carmen Menchero, quisiéramos despedirnos de vosotros en este último programa de 2025, deseando lo mejor en estos días festivos que se avecinan, y os esperamos el próximo año para seguir hablando de la historia de la paz y de la movilización por la paz. Gracias por acompañarnos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os recordamos que este podcast está vinculado al proyecto de investigación Icaris, Imágenes y Marcos Culturales en los grupos contra la carrera armamentista nuclear en España e Italia, 1979-1989, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos Next Generation de la Unión Europea. Ha conducido el programa Julia Cuallo, directora del proyecto y profesora titular de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Os esperamos el próximo día 6 y os animamos a suscribiros y a compartir el contenido en redes sociales.